Bueno, la pregunta es la siguiente. Si además de los fines o funciones procesales de la prisión preventiva, no está dirigida en términos políticos, más bien a quienes no cometen delitos. ¿Cómo? No te entiendo. Si además de las funciones puramente procesales o vinculadas al aseguramiento del derecho sustantivo, la prisión preventiva no cumple una función de disciplinamiento de quienes seguro no han cometido delitos, como por ejemplo estudiantes que se quejan por unas tasas de créditos estudiantiles, los indignados de la Puerta del Sol de España, o para saldar cuestiones de la coalición de gobierno como en Brasil, si no tiene esa función en la práctica. Yo no soy idóneo para responderte la pregunta con una respuesta que tenga algún tipo de valor. Yo no soy sociólogo, así que no te puedo decir, yo solo trato con normas. Entiendo que hay algunos reclamos que piensan que el encarcelamiento preventivo tiene función de disciplinamiento de orden. Basta ver cómo se reclama popularmente que la persona de quien se sospecha cometió un delito vaya a parar a la cárcel inmediatamente, ¿no es cierto? Ahora, si la tiene o la deja de tener, lo mejor que puedes hacer es preguntársela a alguien que estudie el problema en sí, no las normas que ahora. No hay ninguna regla legal que autorice a utilizar la prisión preventiva de esa manera. No hay ninguna, yo por lo menos no conozco ninguna regla que de autorización de la privación de la libertad que proponga ese fin para la prisión preventiva, el fin de orden social, ¿se entiende? Disciplinamiento. Esto descriptivamente. No sé si funciona así. Esto lo debe responder alguien que trabaje con datos empíricos. No sé si funciona así. ¿Por qué dice que funciona así? Por ejemplo, vamos a poner un caso cualquiera, no funciona así con aquel que mata a su víctima después de un robo, porque él sabe que no lo disciplinan. O sea, en todo caso es un mecanismo con problemas para funcionar de esa manera. No siempre funciona de esa manera. Porque hay casos que es evidente que no funciona. Como la pena, porque entre la prisión... Bueno, la misma pregunta se la puedes hacer al derecho penal también, en el sentido, ¿funciona la pena como... Lo que parece funcionar es la prohibición o el mandato. No debes hacer tal cosa o debes hacer tal otra. Pero no en sí la pena, al menos en todos los casos, o al menos hasta la época actual, que yo conozca simplemente como ciudadano. Los delitos son muchísimos más los que se cometen hoy en día que los que cuando yo era niño, por ejemplo. Yo solo conocí la llave al venir a Buenos Aires, parece mentira. En mi casa no se cerraba la puerta, Estar sentado en la Puerta del Sol para quejarse por el 20% de su ocupación no parece ser un delito. ¿Cómo? Estar sentado en la Puerta del Sol protestando contra el 20% de su ocupación en España no parece ser un delito y hay prisionizado preventivamente siquiera por una semana o 10 días o 15. Sí, pero ¿por qué decís que eso se basa en una autorización teóricamente dependiente de... Creo que no está autorizado, pero que cumple una función de disciplinamiento. ¿Y cómo sabes que la cumple? Porque no hay más, porque si no habría solamente en España y en Grecia, sino en Irlanda, en Portugal. Pero si fuera así, podríamos llegar a la conclusión de que si fuera eficaz esto que vos decís, ya tengo la posibilidad de saber quién es el director técnico del equipo nacional de fútbol, que ganen alguna vez por lo menos. Utilizo la prisión preventiva para ello y se termina, claro. ¿Quién es el que duerme con un ojo abierto? No sé. ¿Ah? El poder institucional y los poderes fácticos. Sí, pero esta es una pregunta difícil de contestar para un jurista. Esto es lo que te quiero decir, porque no hay ninguna regla legal
que nos autorice o que autorice la privación de la libertad con el fin ese que tú supones. No existe. Y yo supongo que como cualquier coacción, algún valor en ese sentido, supongo solamente, algún valor en ese sentido de tener. Valor que no me parece tan enorme, dado que la cantidad de, por ejemplo, vamos a poner una materia concreta, las sustancias controladas. En mi época de niño, esto no era ningún problema y tampoco existía la ley de droga o cosas, ni tampoco la definición por parte de la administración de cuáles son esas sustancias, ¿no es cierto?, para poder definir el bien jurídico, seguridad, ¿cómo le llaman? Seguridad pública o algo por el estilo, ¿no es cierto? Y a mí nadie existía por ahí, sí, alguna otra cosa, por ejemplo, con el alcohol. Ahora existe o se pretende, según dices tú, utilizar con ese fin de orden o disciplinamiento la pena, porque se ha visto que hay un problema al que hay que atender por parte del poder. Estoy hablando ahora como si nosotros estuviéramos en el poder. Ahora, bastante poco eficaz el mecanismo. Esto es lo que te quiero decir. Bastante poco eficaz, no solo ilegítimo, sino al mismo tiempo bastante poco eficaz, porque realmente hoy en día sí es un problema particular, no solo eso, sino los diversos tipos de mezcla y qué sé yo, que yo ni siquiera conozco, ni sabría dónde. Yo desde chico he mascado hoja de coca, pero no sabría dónde comprar cocaína, por ejemplo. No sé si hay alguna intervención más. No. Bueno. Vos decís entonces, si mal no creo, que el poder utiliza, el poder político utiliza. Está bien, pero ¿por qué el poder fáctico? A ver, materializarlo. ¿Y cómo hace para utilizar la prisión preventiva el poder económico? No me... influyendo sobre el poder político. Pero ¿cómo si el señor, cómo se llama el poder económico? La sociedad rural quiere, vamos a suponer que quieren combatir el abigeato, sí. Tienen que pasar por una ley que prohíbe el abigeato. No pueden ellos meter preso a la gente. Tienen que influir primero sobre el poder político para que el poder político castigue. En eso podés conseguir un ejemplo. No es un delito, no es una acción que interpele al poder. Ponete el micrófono. Sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sobre todo en nuestro país, tanto es que viene al caso, mira, me salió de suerte el ejemplo, pero viene al caso fantásticamente bien, porque en las provincias ganaderas, inclusive por constitución estaba prohibida la excarcelación, pues, claro, estaba en los casos de fianza de cárcel segura, te decía, a los casos de abigeato. Es una cosa rara, en el sur es la madera, el hurto de madera. En las provincias agrícolas ganaderas sobre todo son las vaquitas, ¿no es cierto?, que tenía su sentido con el poder económico, prohibían la excarcelación, muchas veces no solo en la ley, sino en la Constitución ya la prohibían directamente, y en Buenos Aires, que no hay ni vacas ni madera, era el hurto de automotor directamente. Entonces, ahora tenemos un ejemplo